Bueno, a nosotros nos tocó discutir sobre el eje 1, que tiene que ver con esto de pensar la agenda política emancipadora desde esa complejidad, cómo pensarla además desde la complejidad de manera radical e inclusiva, con todas las discusiones que hemos tenido también durante el curso, ¿no? Y intentamos como a partir de esa discusión hacer una síntesis de algunos elementos claves, sobre todo como una primera parte más analítica y después en clave de cuáles serían como las líneas de, ¿no? de orientación para la práctica, digamos, de cómo bajar a tierra ese análisis. Entonces, una de las ideas centrales que teníamos tenía que ver con la contradicción capital-vida, como elemento central en el sentido de trasladar esta idea del capital-trabajo a poner la vida en el centro y preguntarnos por la vida en su complejidad para poder construir las luchas y las alternativas, para no dejarnos nada fuera, que tenga que ver sobre todo con elementos como la reproducción de la vida. Por otro lado, la propuesta de la radicalidad y la interseccionalidad, entendiendo interseccionalidad por poder hacer un análisis situacional donde se pongan en común y de elementos que tienen que ver no solo con la cuestión de clases, sino también con la cuestión de la raza, con la colonialidad del poder, el patriarcado como estructura social que también determina la vida y la heteronormatividad, como algunos elementos como centrales, teniendo en cuenta que ese análisis tiene que ser situacional, ¿no? Que no es una sumatoria de líneas, digamos, sino que pensarlo en cada situación como en qué medida las posiciones y los privilegios se expresan. Por otro lado, la coherencia entre táctica y estrategia, tratando de poner más en el foco no solamente lo que decimos y lo que producimos en el discurso políticamente, sino cómo eso atraviesa nuestra vida y eso genera una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. E intentar generar estrategias donde las pongamos como en práctica en la vida cotidiana. Y la integración de diversas luchas, ¿no? Como en esto de un análisis interseccional también como poder entrar en solidaridad con las distintas luchas de alguna manera en términos de cómo nos articulamos, sobre todo, con esa idea de articulación. Entendiendo que esto es un proceso en transición y que lleva un tiempo, ¿no? Que no va a ser de un día para el otro y sí como apostando más a esta idea de transición. Algunos elementos de ese análisis también como muy importante, que es la idea de reflexionar desde el otro. Veíamos como en esto de poder integrar las distintas perspectivas, tiene que ser desde esa porosidad de ponernos en común, de escuchar al otro, no solamente de esto que decía antes de la sumatoria de intersecciones, sino como realmente conocer cuáles son las luchas, cuáles son las particulares reflexiones de cada colectivo para poder además integrarla en nuestras reflexiones. En esa misma línea lo de los conflictos interseccionales y después reconstituir las herramientas de la economía en términos de qué se prioriza, que un poco tiene que ver con el otro eje que van a trabajar sobre la sostenibilidad, que no solamente tiene que ver con esa viabilidad material, sino también con qué tipo de condiciones vitales se generan, ¿no? La sostenibilidad de la vida en general, digamos. Como estrategia de lucha, lo de operativizar la demanda por la vida como elemento y que eso se construya desde la complementariedad, desde la ayuda mutua y analizando también qué entendemos por vida en cada contexto, porque no es la vida en un sentido abstracto, sino también como analizar en qué condiciones, en qué contexto se desarrolla. Y esto también decía complementariedad, ayuda mutua, colectividad y democracia participativa como política, también como herramienta, sobre todo tratando de salir o cuestionando la lógica de la representatividad en sentido más amplio y pensar más como democracias más próximas, directas y demás. Y esto nos llevaba un poco a la reflexión, teniendo en cuenta esto del conflicto capital-vida, a los modos de vida, como repensar, poder justamente analizar de qué vida hablamos, repensar esos modos de vida, donde la reproducción de la vida se ponga en el centro, hablamos de satisfacción de necesidades y eso te lleva, por ejemplo, a analizar desde las condiciones en las que somos cuidadas, somos alimentadas, somos sostenidas, y ejemplo como puntual del tema de los patrones de consumo como una herramienta ahí para pensar. Y la idea de los modos de vida como la defensa de la dignidad, que salió un poco también en el cierre, que es esta idea de también en estos contextos en cómo se reivindica la lucha por una vida digna, teniendo en cuenta que esa dignidad va a estar también contextualizada, ¿no?
Y ahí aparecía también en esto de los modos de vida, que empezó siendo al principio problematizar las etapas de la cadena productiva y agregamos como pensar todo el sistema no es solo lo productivo, sino también lo reproductivo, e incluso romper esa frontera entre lo productivo y lo reproductivo, porque está mucho más integrada de lo que nos imaginamos, pero que en realidad nos permite como generar un mapeo de cuáles son el tipo de experiencias alternativas que se pueden construir, teniendo en cuenta cuáles son las distintas necesidades, ¿no? La importancia de los espacios de producción de conocimiento como herramientas de amplificación, aquello que generamos en términos de alternativas, en términos de reflexión, sin perder de vista como la interacción constante en esta idea de praxis, de teoría y práctica, ¿no? Que no hay un espacio donde se piensa lo teórico y un espacio donde se pone en práctica, sino que la constante interacción en ese sentido como proceso, porque también la producción de conocimiento es una práctica social. Y otra gran dimensión que nosotras traíamos en esto de los modos de vida, cuando hablábamos de situarla, el tema de la aterrizaje en lo territorial como herramienta de construcción de base para estos procesos de reproducción de la vida. Teniendo en cuenta nuevamente ese enfoque interseccional que decíamos al principio, y también empezar a pensar en términos de escala, tanto en el espacio urbano como en el campo, ¿no? Como las distintas formas de expresión, pero siempre como una dimensión como mucho más construida desde esos espacios locales, de proximidad, de construcción de convivencia. Hablamos mucho también de cómo la convivencia nos ayuda como a pensar esto de la construcción de la alternativa. Y hay algunas alertas, que no sé si ven que esto viene a ser alerta a fueguito, guarda, se quema, que tiene que ver con, en esa construcción de alternativa, no perder de vista ciertas formas de liderazgo que se han instalado muchas veces dentro de la vanguardia, como los caudillismos, esa reflexión además en términos, además de sujeto masculino, autosuficiente, luchador que dedica su vida a la lucha, ¿no? Como empezar también a repensar ese lugar. El hecho de lo territorial, que no nos lleve a un encierro en lo local, ¿no? Como generar islas totalmente autónomas que no construyan una fuerza colectiva de base, sino siempre como hacer esa tensión entre lo local y lo global. Y no perder de vista también en esto de, bueno, qué otro modo de vida, cómo pensar la vida, cómo pensar las alternativas, cómo a veces nos hemos hecho trampa con el idealismo en relación a ciertas, ¿no? Estrategias que además son muy puristas, muy, ¿no? cerradas, y modelos como alternativos, poder también como pensar más desde nuestra cotidianidad y nuestros contextos. Por ahí como la parte más analítica y de repensar las dimensiones de cómo pensar esto de la agenda y las claves que empezamos a pensar para esa práctica. Tengo que decir que fue luego de comer y con la marea alcalina alta, pero lo hicimos igual, y hablábamos de, por un lado, la amplificación de las experiencias que ya están ocurriendo en los espacios locales, que también surgió en el cierre, ¿no? Esta idea de que en realidad hay un montón de prácticas que ya se están dando y que no tenemos ni el conocimiento ni la sistematización, muchas veces no le damos valor, y además cómo pensar esas prácticas con esta clave, que a veces quizá analizándolas con el modelo anterior, digamos, no veíamos como algunas potencialidades que esas estrategias tenían, y en realidad con esto de repensar el modo de vida podemos empezar a encontrar y a identificar otras prácticas. El empoderamiento económico como otra dimensión, la gestión situacional desde lo público e institucional, y ahí teníamos como este debate que también ha atravesado el curso, que es el eje, bueno, en qué medida las instituciones son una herramienta para potenciar, generar una mayor universalización de algunas estrategias, sin perder de vista la tensión que se juega en esto de lo institucional y de la pérdida de la autonomía y la cogestión. Repensar las formas de articulación, esto iba mucho con lo de la escucha y la porosidad, ¿no? Cómo generar espacios de articulación que no son una sumatoria de elementos, sino como de integración, y cómo, sobre todo en eso de pensar la articulación, cuáles son las condiciones de posibilidad para esos encuentros, ¿no? Donde podamos realmente escuchar al otro desde cómo los espacios que generamos para discutir, la accesibilidad que esos espacios tienen, quién sostiene esos espacios, a los códigos compartidos culturales, lingüísticos que permitan esa comunicación, o sea, cómo pensar las condiciones para la articulación.
repensar lo público y plantear la idea de lo común, esta idea de no lo público asociado al Estado, sino también pensar aquello que tiene que ver con la dimensión de un bien común que es de todas y que además requiere una gestión colectiva y que es un proceso también incluso en algunos espacios a defender y en otros a construir. La organización del trabajo de cuidados como un elemento central en esto de si pensamos los modos de vida y si decimos que hay que romper con la división entre lo productivo y lo reproductivo, poder poner en el centro de la organización social el tema de los cuidados en el sentido amplio, poder repensar incluso el sistema productivo en relación a eso, hacer visible ese tipo de trabajo y lo que implica en la vida de las personas, sobre todo en los cuerpos de las mujeres, pero para todas, porque en realidad nos aportan la calidad de vida de todas. Identificar las escalas del conflicto político, y también salía en el cierre esto de lo local y lo global, también como hay algunas luchas que están muy aterrizadas en el territorio y hay otras que se tienen que disputar a nivel más global, y poder generar justamente las estrategias en esas dimensiones. Perspectiva de sistemas, esto tenía que ver como pensar más desde lo complejo y de la articulación, me parece. No olvidarnos que toda alternativa es una lucha y como establecer también la idea del conflicto, que sabemos que el construir un modo de vida alternativo no va a ser justamente aislarnos de lo que en realidad va a empezar a ser un espacio de disputa o un territorio de disputa, obviamente con el poder hegemónico, pero también incluso entre nosotras a la hora de articular posiciones, siempre también va a emerger el conflicto y también como tenerlo presente. Se dio también el debate de pensar este tema de la hegemonía y ahí como complejizando no tanto esta hegemonía totalizante, sino más a nivel de escala, de cómo pensar por lo pronto esos imaginarios comunes, pero también cuestionando las tradiciones de la hegemonía pensadas en términos únicos y totalizantes a pensar una hegemonía más de escala. Las redes como una herramienta de articulación posible en esto de repensar la lógica más jerárquica de organización y cómo la red permite un nivel de conexión con una filosofía más de corte horizontal y territorial y localizada, pero a su vez conectada, que no nos aísle en nuestros procesos. Los modos de vida que ya lo habíamos hablado antes. La democracia popular territorial también como una herramienta central en esto de lo que decíamos antes, si pensamos en la democracia participativa, tenemos que generar instrumentos y herramientas que hagan que eso esté más presente a nivel más cercano, digamos, que no estemos cada 5 años esperando para tomar decisiones sobre quién nos gobierna, sino como gobernarnos a nosotras mismas y generar las herramientas para eso. Y como todo proceso de transformación, no olvidarnos de hacer una revisión y una autocrítica de ese proceso en el recorrido también desde lo que nos estamos proponiendo y cómo lo estamos haciendo como herramienta ahí para el cambio. Y por ahí anduvimos.